Fueron 52 días de dolor, angustia, miedo y preocupación para la familia de los payasitos Chispita y Charquito. La pareja fue reportada como desaparecida el pasado 9 de mayo. Este trágico capítulo finalizó el pasado jueves, cuando las autoridades confirmaron la localización de los cuerpos sin vida de Jocelyn Paola Chacón Lobo y Nelson Steven Villatoro. Sus documentos personales de identificación, zapatos de payaso y pintacaritas encontrados alrededor de los cuerpos confirmaban la trágica noticia. Desde tempranas horas de la mañana de este viernes, familiares de Chispita y Charquito se hicieron presentes a la morgue central del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para reconocer los cuerpos. Y de esta forma transcurría la espera. Entonces vamos a seguir esperando. Ya el papeleo ya está dentro, pero todavía no dieron un tiempo ni siquiera estimado. Simplemente dijeron que vamos a tener que seguir esperando. Así que vamos a seguir esperando para poder entrar y hacer la identificación. Vamos a esperar que el INASIF nos permita entonces entrar. Solamente eso, ¿verdad? Sí, gracias. Horas más tarde, doña Victoria, madre de Chispita, ingresó a la morgue y confirmó que se trataba de su hija. Indicó que ahora luchará por sacar adelante a sus nietos de 3, 10 y 17 años. Que por ustedes se dio a conocer todas las cosas que hizo el Ministerio Público. Trabajaron bien duro, pero logramos lo que yo buscaba, encontrar a mi hija y a mi yerno. Y pues ahora los he encontrado. Vamos a tener un lugar donde llorarlos. Y solo le pido a todas las personas que nos quieren, que pues ahora necesito de su ayuda, pues ahora me quedan los 3 niños y los voy a sacar adelante. Ellos van a ser el motor de mi vida y por lo que voy a seguir adelante va a ser por ellos. Chispita será sepultada en Amatitlán y parte de su velorio se realiza en la zona 1 capitalina. Según el informe del INASIF, Chispita y Charquito murieron por asfixia por estrangulación. Ambos fueron identificados por lofoscopía y se les practicó el protocolo de Minnesota para determinar si fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Información que ya se encuentra en manos del Ministerio Público. Ahora doña Victoria pide ayuda para sacar adelante a sus nietos. Bueno, uno se pregunta en estos casos, televidentes y Sandy, si es un buen final definitivamente, porque estamos hablando de la muerte de las personas, pero al menos como dice la madre de Chispita, ya tiene la información de lo que pasó, ya tiene el cuerpo de su hija, de su yerno, pero ahora lo que falta definitivamente es saber quién o quiénes, por qué lo hicieron, porque lo que se sabe es cómo lo hicieron, asfixia por estrangulamiento, que es simple y sencillamente una de las formas más terribles de morir, en la cual hay falta de aire, la persona está consciente de lo que está pasando, ya sea porque te quitan el aire en la tráquea o te lo quitan de alguna otra manera en las carótidas, con las manos, con una soga, con un alambre. Entonces, bueno, ahí está un caso que ahora, aparte de que entristece a una familia, de que deja huérfanos a los 3 hijos de Chispita y Charquito, debe resolverse, Sandy. Y te digo una cosa al ver esta situación, es decir, aparentemente, no, y eso pudiera pensarse, los criminales querían que no se encontrara el cuerpo y por eso está en este lugar y por esos 6 metros de profundidad, aparentemente, pero es que hubo 4 llamados y hubo 4 veces que llegaron los bomberos a ese lugar, encontraron inclusive otros cadáveres y dejaron allí toda la evidencia, dejaron las pelucas, dejaron los zapatos, dejaron obviamente los cuerpos y los documentos de identificación. Así que lo que parece aparente no era tan aparente. Los criminales sí querían que se encontrara estos cuerpos porque deja un mensaje, no para la sociedad, mensaje de terror. Qué situación difícil, Julio, porque esta madre pasó varios días, desde el 9 de mayo desaparecieron ellos y hasta ayer fueron localizados
tantos días de angustia, tantos días de desesperación, qué difícil no saber nada de tus seres queridos, en este caso su hija y su yerno, quien también ocupaba un espacio especial, ¿no? Dentro de la familia. 3 niños que estaban esperando también, imagínate, me daba mucha tristeza que uno de ellos tenía hecho un regalo para su mamá, porque el día siguiente era el Día de la Madre, sí. Y él mencionaba, ¿no?, que estaba esperando que su mamá regresara para poderle entregar el obsequio, la manualidad que le había hecho. Así es. Y pensar que nunca lo va a poder hacer, Julio. Ya no, que ya no. ni siquiera pudo haber una despedida y que ahora la localización de los cuerpos de una forma que quisieran ellos, la verdad, y creo que todos esperábamos también que no fuera de esta manera, sino que fueran localizados con vida. Con vida, sí. Pero lamentablemente no sucedió así y por lo menos ahora tienen ya los cuerpos para darles cristiana sepultura, para tener un lugar donde llevarles flores, donde irles a llorar. Es correcto. En un proceso saber de que están allí. Cerrar esa etapa tan difícil, aunque nunca creo yo que se pueda superar, porque ¿cómo superas la muerte de alguien? Y menos en condiciones bajo las que ellos murieron, Julio, donde claramente se puede ver que sufrieron su muerte. Sí, estuvieron plenamente conscientes de su muerte, la sufrieron definitivamente, como ahora sufre una familia y como todos los días sufren muchas familias guatemaltecas y como desde que supuestamente terminó la guerra y se firmó la paz, han sufrido miles todavía más de personas en nuestro país. Esto ya no puede pasar, esta violencia homicida, femicida, debe de detenerse y es por eso que una y otra vez desde la medida hacemos el análisis de que el tema precisamente de brindar seguridad a la población, que por cierto es un mandato que tiene el Estado de Guatemala dentro de sus deberes en el artículo 2 de la Constitución y también en el 3, porque dice que el Estado protege la vida desde su concepción, hay que trabajarlo y hay que trabajarlo de una manera seria, de una manera fuerte, de una manera dura, y eso significa pues combatir lo que es este momento una guerra contra amenazas de cuarta generación que nos están ganando. Totalmente. Porque todos en cualquier momento y en cualquier lugar, Sandy, estamos realmente expuestos a la delincuencia. Ya no más violencia, ya no más muerte en Guatemala. Yo quiero destacar también 2 puntos, Julio. Número 1 es el trabajo que realizaron los cuerpos de socorro con estas extracciones, porque les llevó bastante tiempo poder entonces ubicar los cuerpos. Siguieron también ciertos rastros por el olor, sobre todo, que se sentía. Y aparte de eso, también la cobertura desde el momento en el que se daba la alerta, el equipo periodístico comandado por José Martínez estuvo dando seguimiento minuto a minuto de todo lo que sucedía, aunque en un momento se decía, no son ellos, pero de verdad nunca se le quitó la cobertura, se estuvo dando los pormenores hasta que finalmente se dieron detalles sobre la localización de los documentos personales de la pareja de payasitos, de las pertenencias, los detalles también que ya veíamos entonces con algunas prendas, algunas características, y de esta manera entonces también se le dio el acompañamiento y el seguimiento a esta noticia, Julio, y por supuesto también desde la morgue del INASIF, porque recordemos, ayer todo apuntaba a que eran ellos, pero tenía que hacerse la confirmación por parte del INASIF, que se realizó por medio de la foscopía. Y yo quisiera, Julio, que tú tienes la experiencia en el tema de seguridad, en toda esta temática, que nos pudieras explicar un poco acerca de esa prueba, esa forma de identificación. Claro que sí, hay varias formas, ¿no? Cuando se hacen los exámenes de la muerte, que en este caso son las necropsias, le recuerdo, por favor, por costumbre decimos autopsia, pero no puede ser autopsia porque la persona que falleció no se puede autoexaminar. Necros, del griego, que viene y significa muerte y significa el examen de la muerte. La necropsia, para el reconocimiento de las personas, se puede hacer, por ejemplo, por un examen de ADN, se puede hacer por cuestiones de piezas dentales para reconocerlo y se puede hacer por este otro medio de la lafoscopía, que consiste en ciertas situaciones que son importantes. Una de ellas, sumamente importante, el examen y el estudio de una característica fundamental diferente en todos los seres humanos, las huellas decadactilares y otras características propias del cuerpo humano. Ahora, esto es difícil, ¿no? Esto es difícil, Sandy, cuando nos encontramos ante unos cuerpos que, si tú lo ves, ya están en estado de descomposición. ¿Cuántos días pudieron pasar? ¿Cuántos días pudieron pasar? Pero aún así se pudo obtener la certeza, recordemos, de esas características. Usted no lo percibe en sus huellas digitales, eso a la vista del ser humano no se puede ver, pero las crestas que se forman en los dedos
Cada ser humano es distinto por características fundamentales. ¿Y tienen bases de datos el Estado de Guatemala de esto? Sí, cuando usted sacó, por ejemplo, su cédula de identidad, los que lo tuvieron, cédula de vecindad, su DPI, su pasaporte, su licencia. Entonces, así es como se van actualizando. También las bases de datos de los bancos sirven mucho para esta situación. Es una de las formas. Afortunadamente, dentro de las formas de reconocimiento, se hizo de esta manera, porque un ADN hubiese tardado todavía más días, la familia hubiese estado todavía en esa angustia, y el reconocimiento de las piezas dentales, pues también se tiene que tener un registro, de lo contrario esto no se puede lograr. Lo que sí estamos conscientes, dos cosas: hubo mucha mediatización sobre este caso, se trabajó bastante, los cuerpos de socorro fantásticos, y ahora los que tienen que estar fantásticos en el quehacer es investigadores del DEIC, de la PNC y Ministerio Público para determinar el entorno de las víctimas y el entorno del escenario criminal y saber qué pasó. Por supuesto, Julio, porque mira, a mí hay algo que me sorprendía, y es que ayer se daba a conocer que en ese lugar donde fueron ubicados es conocido, imagínate, sí, es conocido como un cementerio clandestino. ¿Cómo es posible? Y que incluso se mencionaba que no se sabía si todavía existían cuerpos que estuvieron enterrados, que fueron enterrados allí, y que al final pues solamente realizando una excavación se podría conocer, porque se ha indicado que en varias ocasiones han localizado cadáveres allí, que hay hasta pues algunos objetos que quedan entonces probablemente de estas víctimas. ¿Y por qué no dar seguimiento? ¿Por qué no tener cierto control también si ya se sabe que es un cementerio clandestino? ¿Qué punto más importante? Lo es, definitivamente lo es. El caso de Chispita y de Charquito permitió a las autoridades, esta es la cuarta vez que bajaban allí a buscar los cadáveres, y en una te recuerdas que encontraron inclusive cadáveres, y no sé si solo fue en una o en dos, pero han encontrado, como tú lo dices, indicios de otras cuestiones. Aquí hay una cuestión clara. Estamos hablando de un territorio controlado por las pandillas, en este caso específicamente al ver el mapeo de la PNC sobre este tema, estrictamente del barrio 18. Y entonces cuando hablaba hace unos instantes del entorno de la víctima en el escenario criminal, hay un punto que yo encuentro, pero ese soy yo no soy investigador obviamente del MP o de la PNC, que hay que buscarle precisamente como una línea toral o basal para la hipótesis. Ellos fueron a visitar un centro carcelario, que en este caso es Alta Seguridad de Escuintla, el Infiernito, donde está ocupado por gente del barrio 18. Y esta forma de operar pertenece precisamente a la forma en que lo hacen las pandillas. Entonces, ¿qué es lo que pasó antes? ¿Qué es lo que pasó en el transcurso? ¿Con quiénes se comunicaron? Eso, yo estoy seguro que ahora las líneas de investigación del MP van a ser las escuchas telefónicas de lo que pasó previamente para saber con quiénes hablaron, darle seguimiento a esas personas con las que hablaron, ver mensajes, las escuchas telefónicas y saber quién al final de cuentas ordenó la muerte de estas dos personas y por qué, sobre todo el por qué. ¿Por qué los mataron? ¿Una venganza? ¿Algo que por robarles? No, esto es un hecho bien pensado, bien planificado y hay algo de fondo que no sabemos, pero hay que averiguarlo. Así es, y aparte de esto hay que recalcar ciertos puntos que en el transcurso de esta espera y de la búsqueda también sobresalían, y era que hay una persona que sabía de este encuentro, que fue la última persona que tuvo contacto con ellos, y que al final no sé si el Ministerio Público o la Policía Nacional Civil ya ha tenido contacto con esta persona que también pues trabaja como payasito, y es una mujer. La verdad, entonces... Eslabón perdido, ¿eh? Exactamente, sí. La madre de Chispita lo dijo, ¿no? Que ella era la que sabía y que no tenían mayor información, pero ella podría dar ciertos elementos sobre los últimos momentos de ellos, porque por ahí algo podría saber esta persona, pero no sé si ya ha sido indagada, si ya ha sido abordada para la investigación, o cómo avanza la investigación también, porque hasta este punto me pregunto eso. Yo esperaría que sí, fíjate, Sandy, yo creería que sí. ¿Sabes por qué? Porque esta persona, que no sabíamos al principio, al menos del caso, es muy sospechosa en su actuar. No solo los llama para que vayan a cubrirle, ¿no?, un evento al cual ellos salieron y fue cuando desaparecieron, pero era un evento para el cual supuestamente ella había sido contratada y no quiso ir. Entonces, ¿el ataque a Chispita y Charquito era realmente Chispita o Charquito o era dirigido a otra persona y esta persona los envió literalmente a morir?
o simple y sencillamente esta persona no sabía que puede ser también una alternativa y bueno, se dan esas malas casualidades, esas malas situaciones, o está en complicidad esta colega de Chispita y Charquito con estos delincuentes? Todo eso hay que saber y hay que investigar. La verdad que sí, hay varias hipótesis que se podrían tener, pero sí es pieza también importante dentro de la investigación que se pueda tener. Ojalá que la investigación pueda marcar algún resultado y que se logre hacer justicia por la muerte de esta pareja. Deja a 3 pequeños, a 3 hijos en la orfandad, que ahora la mamá de Chispita pues tendrá que hacerse cargo, una mujer que también ha estado solicitando el apoyo, pero sobre todo también ojalá que les den acompañamiento, porque ella indica que tiene miedo porque no sabe también si ellos corren algún tipo de peligro. Creo que aquí este punto también las autoridades deben de considerarlo, Julio, para poder determinar entonces si existe este riesgo y no dejarlos desamparados. Sandy y televidentes, ya a modo de conclusión, tal y como decía Sandy Monroy, hay muchos elementos y hay muchos cabos sueltos. En este momento es importante que ya aparecieron los cuerpos, que se les va a poder dar cristiana sepultura, pero eso no es suficiente. Justicia, en primer término, es lo que se requiere, y que esto ya no pase, que ya no haya más Chispitas ni Charquitos, porque el próximo Chispita y Charquito podría ser cualquiera. Hay que detener la violencia a como dé lugar, prioridad de prioridades del Estado de Guatemala. Vamos a continuar.